Gracias. Tengan todos ustedes buenos días nuevamente, jóvenes. Sean bienvenidos a esta segunda sesión de álgebra de la Universidad NUR, clase virtual de la materia del día miércoles 29 de abril del 2020. En la primera sesión estábamos despejando dudas sobre lo que son las fracciones polinómicas, suma de fracciones polinómicas, y me pidieron que resuelva un ejercicio donde había que aplicar Ruffini o combinación de casos de factorización. Entonces acá, fíjense que quedamos, en este ejercicio, quedamos que todo este polinomio de arriba, aplicando Ruffini y aplicamos un caso de factorización, pudimos descomponerlos en tres factores, ¿no? Ahora, el de abajo era lo que nos quedó pendiente hacer también la aplicación de Ruffini y por ahí de repente aplicar un caso de factorización también. Entonces, aplicando Ruffini acá, vamos a poner los coeficientes de cada variable. Sería 1, y va a ser menos 4, 1 y 6. Entonces, yo tengo que buscar un elemento que multiplicado entre todos ellos, y le dé como resultado acá menos 6 para que se haga 6. ¿Qué elemento sería? Menos 6. 6. Dicen, creo que... no. 2 iba a decir, pero... A ver, empecemos con el 1. Si aplicamos 1, acá me va a quedar 1, acá me va a quedar 1 acá, esto va a quedar menos 3, ¿no? Y aquí me va a quedar menos 3, y aquí me va a quedar menos 2, no, con 1 no, negativo, positivo. 1 negativo, entonces aquí me va a quedar menos 1, ¿no? Y esto va a quedar menos 5, y aquí me va a quedar más, y este menos me va a quedar más, y me va a quedar 5, 5 más 1, 6, y menos por más es menos 6. ¿Había sido menos? ¿No es cierto? Fíjense que con menos 1 logré conseguir llegar al resultado acá menos 6 y se hace 0. Entonces, ahora como les dije, ¿no? Aquí puedo agarrar y poner el resultado de la división sintética, entonces aquí sería x menos 1 es acá, pero acá lo tengo que cambiar de signo, que sería x más 1. Esto que era x al cubo va a ser x cuadrado, entonces aquí quedaría x al cuadrado. Este menos 5 que era x cuadrado me va a quedar menos 5x. Y ahora este queda término independiente más 6. Como les dije en el anterior video, podría aplicar nuevamente Ruffini acá, volver a poner nuevamente las rayitas y hacer la división, o podría acá directamente ir al paréntesis más grande y aplicar aquí el caso de factorización, que sería el caso 6, ¿no? Que es el más fácil. El caso de los paréntesis, entonces ponemos x más 1, abrimos dos paréntesis, en el primer término, que es la x al cuadrado, le ponemos solamente la x, el primer signo es negativo, el segundo signo es negativo, porque va a ser menos por más es menos, y un número que multiplicado me dé 6 y que restado me dé menos 5. Tres y 2. Bien, gracias, Ricardo, ¿no? Ricardo, gracias. Entonces fíjense que aquí me quedó ahora descompuesto este polinomio en tres factores. Entonces esto es lo que me interesa, estos tres. Entonces tenemos aquí arriba x más 1, paréntesis, x menos 3, paréntesis, y x menos 2. Ahora, ¿qué elementos se van a simplificar acá? X más 2 con X menos 2 No, y X más no, 3 con X menos 3. No se no se puede puede. porque sus signos son... Solamente x más 1. Exacto, fíjese que el x más 2 no es lo mismo que el x menos 2. Es decir, no puedo simplificar esto con esto. Tienen que ser iguales, tanto en variables como en su signo. ¿Entiende, Bruna? Sí, Lice.
Entonces, el único que es igual, Bruna, ¿cuál es? X más Solamente es el X más 1. Entonces, la respuesta acá a este ejercicio sería X más 2 o X más 3 sobre X menos 2, X menos 3, perdón, por X menos 2. ¿Ok? Entonces, esto que les estoy enseñando, en cálculo 1, en límites, cuando ustedes lleven límites algebraicos, se van a topar con ejercicios similares a esto. Entonces le van a decir, ¿saben qué es lo que va a pasar? Calculen el límite, le van a decir a ustedes. Y entonces aquí lo único que va a haber es esto, van a decir así, límite de cuando X tienda a, por ejemplo, a 2, digamos. Y van a tener toda esta expresión aquí, así. Entonces, en el cálculo 1, ¿qué va a pasar? Si ustedes reemplazan, por ejemplo, este 2 en cada variable, sumado y restado todos los términos, normalmente en el límite, ¿qué pasa? Esto, vamos a buscar acá, para explicar un poco por qué necesito que aprendan esto. No puedo dejar pasar que ustedes no sepan esto, porque esto va a ser clave para ustedes en cálculo 1. Dicen, se ve un poco borroso, sí. Sí, lo que pasa es que es el tema de los marcadores. Estoy intentando limpiarla la pizarra lo más rápido, lo más que puedo, pero bueno, no, estos marcadores nuevos que tengo no se notan muy bien. ¿Pueden ver los demás, la pizarra bien, o si igual lo ven borroso, chicos? O sea, desde la mitad Su para abajo cámara. se ve bien, pero arriba por su foco, esa parte se ve, no se Sí, ve. sí, aquí, ¿no? Estoy Sí, intentando. Ajá, se parpadea mucho. ajá, exactamente. Sí, sí, sí. Lastimosamente el foco no hay cómo Ah, moverlo, ya, ¿no? no pasa nada. Vamos a trabajar desde aquí, ¿ya? Desde ahí. Pero bueno, les decía de que si digamos esto, ustedes lo llevan al cálculo y trabajan con límites, cuando se reemplaza el valor de 2 acá en todo este polinomio, normalmente cuando llegan a hacer todo el cálculo, esto queda 0 entre 0. Y resulta que en el cálculo dice que esto se llama indeterminado. ¿Y qué es una indeterminación? Una indeterminación es un valor que no se conoce, que no tiene solución. Entonces, dice que el límite, nosotros podemos encontrar su solución siempre y cuando factoricemos, dice, estos términos, estos polinomios. Y fíjense que lo que les acabo de enseñar, acá, simplificando estos dos términos, se puede ya encontrar la solución. Vuelvo a aplicar el límite aquí y resulta que aquí ya no se va a hacer 0 entre 0. Se va a hacer otro valor, va a quedar, por ejemplo, 2 tercios, ¿no? 5 medios, no sé, pero va a quedar un valor acá. Entonces, les pido, por favor, estudien esto, porque esto es la base del cálculo, ¿ya? Entonces, no lo dejen pasar, practiquen, resuelvan, si siguen teniendo problemas de factorización, de productos notables, repasen por favor, porque como les dije, en todas las materias, en todos los temas de álgebra entran en cálculo 1. Y así se resuelven los límites, factorizando. Los límites algebraicos principalmente los van a resolver así. Ustedes, una vez que factorizan, encuentran ese valor que hacía que se hacía 0, es decir, cuando ustedes simplifican ese x menos 1 menos, con el otro x menos 1 de abajo, ese valor es el que hace que el límite se haga 0 sobre 0. Entonces ya cuando volvemos a aplicar el límite nuevamente, ya no se hace 0 sobre 0 y tenemos una solución en ese ejercicio. Bueno, continuaremos, por favor. Ya con esto creo que queda más que suficiente el tema de despejar dudas de este tema de fracciones polinómicas y suma de fracciones también. Nos toca ver un nuevo tema. Estamos viendo el
programa de la materia. Y hoy es 29 de abril. Hoy 29 de abril tendríamos que ver, miren, sistema de ecuaciones de segundo grado ya. Y tendríamos que ver la primera clase de logaritmo. Miren cómo estamos atrasados, ¿no? Entonces, por eso es que, como les digo, es muy importante que me ayuden y avancemos rápido. Con ustedes solamente me veo una vez a la semana, entonces es realmente complicado para mí poder dar en una clase todos los ejercicios, porque yo sé que ustedes, por lo general, de que se quedan con dudas y lo ideal es evitar esas dudas y despejarlas, ¿no? Pero miren, ya tendríamos que hacer esos dos temas. En la primera hora tendríamos que haber avanzado ecuaciones en segundo grado y en la segunda hora avanzar logaritmos. Pero bueno, lo vamos a ver para el próximo miércoles, logaritmos. Nos toca ver ecuaciones lineales, ecuación radical, dice acá. A ver, vamos a ver primero el práctico. En el práctico tenemos, en el punto número 3, los sistemas de ecuaciones de primer grado, ¿no? Entonces, fíjense que, por favor, dejen de jugar con la pizarra. Yo sé quién es, aunque no lo voy a hacer quedar en ridículo ahí, así que no me estén escribiendo, por favor. Ecuaciones de primer grado. Les decía de que, por ejemplo, en estas ecuaciones, aquí entramos ya a trabajar un poco el concepto de qué son ecuaciones. Dejamos de ver polinomios para ver ecuaciones. Pregunto, Bruna, a ver, cuando yo te digo una ecuación, ¿a qué se refiere el término ecuación? ¿Qué te enseñaron en el colegio con ese término? ¿Qué es una ecuación? Bruna, no te duermas, te estoy preguntando. Sí, Lisa, no escuché, disculpe. Le decía desde el colegio, cuando le enseñaron ecuaciones, ¿usted qué entendió por ecuación? ¿Qué es una ecuación conceptualmente hablando? Una igualdad. Muy bien. Una ecuación se refiere a una igualdad. Correcto. Están ganando un punto por participar, por si acaso. Es importante que ustedes me respondan por eso. Y cuando hablo de una igualdad, para que sea una ecuación, ¿qué tiene que haber? Una o más variables. ¿Ah? Una o más variables. Una o más variables, ¿no? Dentro de una ecuación tiene que haber una o más variables. Ricardo, ¿no? Hugo. Hugo. Ah, ya, Hugo. Enseguida, Hugo, vamos a poner tu punto. Entonces tiene que haber una o más variables. Por otro lado, ustedes tienen que tomar en cuenta que están viendo mi pizarra, ¿no? Sí, Lisa. Ok. Entonces, dentro de este... Sí, dígame. ¿No sería uno o más términos? Porque en los términos se incluye la variable, ¿no es? Está bien, también es correcto lo que usted dice, ¿no? Pero cuando hablábamos de variables acá, como dijo su compañero, se refiere a algo muy importante. ¿Qué es una variable? Una variable es una incógnita. ¿Ok? Y esta incógnita generalmente tenemos de primer grado, de segundo grado o de tercer grado. ¿Cierto? También hay de cuarto grado, de quinto grado, etc. Pero en todo caso, la incógnita generalmente me va a demostrar de qué grado es la variable. Entonces, esta incógnita, por ejemplo, de primer grado, es fácil poder encontrar el valor acá, porque resulta que no hay que hacer mucha operación, simplemente sumar y restar, en este caso, los términos.
Pero en una incógnita, en una ecuación de segundo grado, aquí ya tengo que trabajar la ecuación y para eso aquí hay una fórmula que ustedes recordarán que es similar a esta, ¿no? ¿Quién se acuerda de qué se llama esta fórmula? Odiaban esta fórmula seguramente, ¿no? En el colegio. La fórmula general. Fórmula general, muy bien, Bruno. Entonces esta es la fórmula general, ¿no? De la ecuación de segundo grado. Entonces con esta fórmula podemos encontrar dos valores de la variable x. Y en la variable de x al cubo, tengo que encontrar tres incógnitas, es decir, tres valores. Y para eso, aquí, obviamente, se puede hacer factorizando. En la ecuación de al cubo, sí o sí aquí es factorizando. Entonces, básicamente es eso, ¿no? El concepto de una ecuación. Y una ecuación, como dijo su compañera Bruna, tiene un valor de igualdad. Entonces, por ejemplo, si yo acá digo x más 1 igual a 3, quiere decir de que esta ecuación, esta igualdad, tengo que encontrar un valor en x que sumado más 1 dé 3. Si aquí lo ven claramente, el valor sería ¿cuánto? 2. 2, correcto. Porque 2 más 1 me va a dar 3. Pero el proceso de encontrar ese 2 matemáticamente hablando sería así. Ponemos la x, ponemos el 3, este más 1 pasa al otro lado con signo negativo, menos 1, y el valor acá me va a quedar 2. Entonces, de esta forma, despejando la variable, puedo encontrar el valor 2 que habíamos hablado inicialmente de forma mental. Aquí, en las ecuaciones, se va a comprobar lo que en su momento, creo que fue en este grupo, ¿no? Cuando me hicieron la consulta de que cuando ustedes factorizan el caso 6 de factorización, por ejemplo, y ustedes tenían, ¿no es cierto?, este ejemplo, digamos, menos x al cuadrado más 2x más 1, ¿no? Y tenían así esa igualdad, ¿no? Y entonces uno de ustedes creo me dijo, yo voy a multiplicar por menos 1. Entonces, si multiplico por menos 1, esto se hace x al cuadrado menos 2x menos 1. Cuando hacíamos eso en esos casos, cuando multiplicamos por menos 1, la ecuación cambia. No puedo hacer esa operación en una ecuación de igualdad cuando normalmente la incógnita acá va a cambiar de valor. Entonces, si yo acá, por ejemplo, aplicara por menos 1 a esta ecuación de acá, fíjense que acá me quedaría menos x igual a menos 2. Entonces, el formato de análisis se transforma, en este caso, en un factor negativo. Entonces, por esa razón fue que les dije, ¿no? Para no perder el significado del signo, lo ideal es sacar este signo negativo afuera y ponerlo entre paréntesis todos los términos con signos cambiados. Así no se pierde la esencia de la ecuación, en este caso de este trinomio. Entonces hay que tener mucho cuidado en cuando multiplicamos por menos 1. Entonces, en una ecuación en este caso, podríamos multiplicar por menos 1 siempre y cuando, en este caso, el signo sea igual. Y no tengamos a este otro lado un valor que afecte a la variable en este. ¿Sí? Entonces, vamos a ver varios ejemplos de esto. Y básicamente esa es la explicación de lo que es una ecuación, ¿no? Ya tenemos claro de que es una o más variables que tienen incógnitas y estas incógnitas hay que encontrarlas dependiendo de las operaciones aritméticas y algebraicas que podamos resolver en cada uno de los ejercicios, ¿no? Vamos con el ejemplo número 1. Veamos el ejercicio que ustedes tenían en práctico. ¿Me lo dictan, por favor, Bruno? ¿Cuál es el número 1 del práctico? A ver, avanzaremos con el práctico. Ya, Licen, ahorita le digo.
Dice 3x más 5 igual 5x menos 13. ¿Es el número 1? Sí, es el número 1. Ok. Entonces, el proceso para encontrar el valor de x aquí es llevar todas las incógnitas al lado izquierdo de la ecuación y los términos independientes al lado derecho. Entonces, ese es el proceso inicial que vamos a hacer. Entonces, el 3x se mantiene y este 5x que está con positivo pasa al otro lado con negativo menos 5x. Igualamos a menos 13 se mantiene acá y este más 5 pasa con signo negativo al otro lado, que sería menos 5. El valor acá de la recta va a ser menos 2x y aquí va a ser menos 18. Suma de signos negativos, se copia el signo y se suman los términos. Ahora, aquí es donde les comentaba lo siguiente. Miren, justamente ocurrió lo que estamos viendo. La incógnita en una ecuación de este tipo no puede quedar negativa. Entonces, aquí es importante multiplicar por menos 1 el resultado para poder encontrar el verdadero valor de x. Entonces, yo acá digo multiplicado por menos 1, entonces esto me va a quedar en 2x igual a 18 positivo. Entonces, x aquí sería igual a 18. El 2 que multiplica la variable pasa a dividir, por lo tanto, esto me queda 9. Quiere decir que para que yo pueda encontrar la igualdad de esta ecuación, el resultado de x tiene que ser 9. Entonces, veamos aquí si realmente es cierto esto. Entonces decimos 3, paréntesis, reemplazamos la x por el 9, más 5, igual 5, paréntesis, 9, paréntesis, menos 13. Entonces, ahora aquí, por ejemplo, decimos, ¿no? 3 por 9 es 27, más 5, 5 por 9 es 45, menos 13, 27 más 5 es 32, y acá por ende debería quedar también 32, ¿no? Fíjense de que la igualdad se cumple cuando encontramos este resultado. Si no hubiera multiplicado por menos 1 acá, la incógnita hubiera quedado negativo, y por lo tanto acá me hubiera quedado también negativo. Y ese valor negativo no hace que se cumpla la igualdad. Entonces es importante que ustedes sepan cuándo multiplicar por menos 1, principalmente en una ecuación de igualdad. Quiero recomendarles algo, por favor. En las matemáticas siempre hay que mantener un orden en las ecuaciones. Por lo tanto, miren cómo yo lo mantengo, ¿no? La igualdad trato de mantenerla al medio siempre. Pero siempre cuando veo los exámenes están uno por acá, otro por acá, por acá y otro por acá. Traten siempre que la igualdad se mantenga al medio de la ecuación. Eso da un orden y los ayuda a ustedes a mantener un análisis mucho más correcto de la operación matemática. ¿Ok? ¿Quieren hacer uno más? Ustedes elijan el número, por favor, y de ahí me voy a ir directamente a la ecuación de segundo grado, que es lo que más me interesa que ustedes hagan. Porque en el primer grado creo que nadie tiene problemas, ¿no? O alguien tiene problemas acá. ¿Qué dicen? ¿Tienen problemas, chicos, con este tema de ecuaciones de primer grado? Creo que no, ¿no? ¿Quieren uno más o no? O nos vamos directamente a la ecuación de segundo grado. Uno más, dicen. Uno más para repasar, digamos. A ver, ¿qué número quieren? A ver, elijan ahí de su práctica, cualquiera. La I, Lisen, la I. Ya, vamos a hacerlo la I entonces, ¿ya? Están dejando lo más difícil de seguro, ¿no? A ver, vamos a mirar acá. El práctico, dicen la I, a ver. O si hay alguna más difícil que la I, no sé, algo que no podamos entender después. No sé, ustedes ya me dijeron, ¿sí? No sé, alguien quiso hablar, ¿no?
La y, dice, a ver, veamos la y. La y es 2x menos 5 sobre 12 igual menos x sobre 4 menos 5 tercios. ¿No? Ok, bien. Voy a volver a la pantalla del Zoom. Ahí está. En esta ecuación, fíjense que tenemos fracciones. En este caso, acá tengo una división de un binomio entre un monomio, que sería 12. Y acá tengo dos fracciones, en este caso, de tipo, una es impropia. Hablamos de propia e impropia, ¿no? Cuando tiene el término del numerador mayor que el denominador. Y acá hay una incógnita, ¿no? Que no sabemos qué valor es entonces. Para esto, lo más fácil es aplicar el mínimo común múltiplo, ¿no? Principalmente de esta operación de acá. Entonces, primero aquí no voy a poder hacer nada. Entonces, lo que yo hago es dejarlo acá porque después lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre los dos? 4 y 3. 12. 12. Entonces, ponemos nuevamente aquí el valor, sería 12. Y decimos 12 entre 4 de 3 por x, me va a quedar menos 3x. 12 entre 3 es 4, por 5 me va a quedar 20. ¿No? Aquí va a ocurrir algo que quiero que anoten en su cuaderno, por favor. Dice el ejercicio que cuando yo tenga una ecuación cuyos términos sean fracciones y sean iguales en ambos lados de la ecuación, automáticamente esto, ¿qué pasa? ¿Qué dice? Lo simplificamos, lo tachamos, eso que algo así. Se elimina, estimado. Entonces, si yo tengo una fracción en una ecuación en donde el denominador es igual, tanto a la izquierda como a la derecha, automáticamente usted lo elimina. Y si usted quiere saber por qué, pues bueno, simplemente aquí lo que usted podría hacer es agarrar y decir, digamos, ¿no? Este valor lo puedo llevar al otro lado, digamos, ¿no? A multiplicar y este también a multiplicar, entonces, y luego puedo aplicar acá, siempre aquí en las ecuaciones aparece el slash, ¿no? La barrita. Y digo, ¿no? Dividido entre 12, digo, ¿no? Normalmente. Y entonces, cuando haga eso, entonces aplico la división y se simplifica. Entonces, el proceso se hace largo y tedioso y no justifica explicar ese proceso. Entonces, lo que yo aquí les aconsejo a ustedes es que simplifiquen directamente cuando vean este ejercicio de esta forma. Y ya no hacer todo esto de acá. ¿Entienden? Entonces, si hago esto, mi operación aritmética se simplifica al máximo. Porque, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo hubiera este 12 llevado al otro lado a multiplicar y este 12 a multiplicar, imagínense multiplicando 12 por 3, 36x, y 12 por 20, ¿cuánto es? 200 y pico, ¿no? Entonces la operación se me hace más compleja. Pero si sé esta operación, por eso le digo, anótenselo en su cuaderno, si sé que esto se puede hacer, entonces aquí la operación se simplifica al mínimo. Entonces aquí va a quedar solamente 2x menos 5 igual a 3 menos 3x menos 20. Entonces aquí ahora lo que voy a hacer es simplemente llevar las x al lado izquierdo y los términos independientes al lado derecho. 2x, este menos 3x pasa con más 3x. Este menos 5 pasa con más 5. Acá me va a quedar 5x. Y acá me va a quedar menos 15. El 5 pasa a dividir a 15, por lo tanto, x es igual a menos 15 entre 5, 3. ¿Se dieron cuenta cuánto tiempo me ahorré haber hecho esta simple operación? X había sido igual a 3. ¿Quieren comprobar? Muy bien, veamos. Hagamos la comprobación. Aquí abajo ponemos 2 paréntesis menos 3
Damos 5 sobre 12 igual, aquí tenemos menos y tenemos menos 3. Bien, tengo que respetar su signo. Sobre 4 menos 5, 3. Multipliquemos, acá va a quedar menos 2 por 3 es 6, menos 5 sobre 12. Va a quedar menos por menos es más, 3 cuartos, menos 5, 3. Y acá me queda menos 11 sobre 12. Aquí tengo que aplicar el mínimo común o hagamos carita feliz, ¿no? Acá ya sabemos hacer carita feliz, entonces decimos 4 por 3 es 12, 3 por 3 es 9, aquí va a quedar menos 5 por 4 20, ¿no? Entonces, menos 11 sobre 12 es igual a 9 menos 20 menos 11 sobre 12. Ahí está igual. Interesante tu ejercicio, Bruna. Bien que lo elegiste porque has aprendido algo nuevo. ¿Sabías de este proceso, Bruna? No sabía, Licen. No sabías. Y por eso es que te No costaba. sabía. Por eso es que te costaba resolver los ejercicios de primer grado en el colegio. Lo vi con fracción en el práctico y dije, no le entiendo. Pero te diste cuenta lo fácil que es aplicando este proceso. Sí, es fácil. Lady Laura, ¿qué tal? ¿Entendiste? Sí, Licen, le entendí. Ahora ¿Sabías? mucho más fácil. ¿Sabías de este proceso, Lady Laura? No sabía. Ya, muy bien. Aprendieron algo bueno hoy día entonces, ¿no? 5 minutos para cerrar esta sesión. Yo creo que si no hay preguntas, terminaremos esta sesión aquí. Y son las 9:28. Sí, nos da para una sesión más. Vamos a hacer la tercera sesión ya nomás. Y comenzamos con ecuaciones de segundo grado. Yo creo que esto era lo más complicado de las ecuaciones de primer grado, ¿no? Ustedes, fíjense que en este caso de fracciones, la solución más rápida es tratar de conseguir esto. Y si estos no fueran iguales, por si acaso, a ver, aquí viene algo interesante, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si acá hubiera sido 12 y aquí hubiera sido 4? ¿No? Entonces, ¿qué hubiéramos hecho en ese caso? Lo que hubiéramos hecho, por ejemplo, es llevar este 12 iba acá a multiplicar a todo esto, por lo tanto lo poníamos entre paréntesis. Y este 4 lo llevamos a multiplicar con todo esto acá. ¿Quieren ver bien? A ver, así más o menos rapidito para que ustedes vean qué hubiera pasado si aquí hubiera sido 12 y al otro lado hubiera sido 4. Entonces, aquí 12 y aquí 4. Entonces, ¿yo qué hubiera hecho acá? Bien. Entonces, yo llevaba este 12 al otro lado y este 4 a este lado. Entonces, acá sería 2x menos 5 por 4. Puedo ponerlo adelante o atrás, no importa. Entonces lo pongo aquí adelante y multiplicamos por 3x menos 20. Ahora, si yo aquí esto empiezo a multiplicar cada término con cada término, se me hace largo. Entonces aquí yo puedo decirle a la ecuación lo siguiente. Puedo agarrar y decirle que voy a dividir a ambos términos aquí, pongo el slash y digo, voy a dividir a estas dos ecuaciones entre ¿cuánto? ¿Cuál sería el divisible entre 4 y 12? Es 2. Pero 2 entre 4, ¿cuánto es? 4 podría ser. Claro. Entonces yo acá puedo dividir entre 4. Entonces cuando yo haga eso, matemáticamente hablando aquí, lo que yo haría es lo siguiente. Entonces, directamente, esto lo hago mentalmente. Entonces este 4 entre 4 se va a eliminar. Entonces aquí me quedaría 2x menos 5 nada más. Y acá 2 entre 4 me va a quedar. Entonces mi ecuación aquí queda mucho más simplificada.
¿Entienden? Entonces ahora aquí simplemente lo que quedaría es multiplicar esto, que sería menos 9x, y acá me va a quedar menos 60. Y nunca usé la calculadora. Pero si aquí hubiera multiplicado 12 por 20, complicado, ¿no es cierto? Entonces, aquí tienen otra forma de cómo simplificar una ecuación cuando, en este caso, el término que teníamos en el denominador puede ser divisible entre un número para los dos términos. Listen, ¿lo dividió entre 4 porque era el mínimo entre los dos o porque escogió el 4? Porque entre los dos se puede dividir, y además, ¿por qué no dividiría entre 2 acá? Que podría haberlo hecho también. Podría haber puesto acá en 2, ¿no? Pero si ponía 2, ¿cómo me quedaba acá? 2x menos 5 por 2, ¿no es cierto? Porque iba a quedar 4 entre 2 es 2. Entonces la operación se me iba a complicar más. Y acá me iba a quedar 2 entre 2, me iba a quedar 6. Entonces, Ya entendí. no es el mínimo en realidad, sino es un número que haga que la división se simplifique al máximo. Ya, Como este término es divisible entre 12, entonces entre el mismo término, entonces iríamos pues a dividir entre 4, ¿no? ¿Ok? Entonces ya aprendieron otra forma de simplificar y encontrar también el valor de la ecuación acá, de tal manera que ustedes puedan ayudarse en este caso con hacer operaciones mucho más sencillas, ¿no? ¿Ok? Bien, jóvenes, hasta aquí nuestra segunda sesión entonces del día. Vamos a irnos a la tercera sesión inmediatamente para hacer ecuaciones de segundo grado y tenemos un descanso de una media hora, ¿ya? Nos vemos enseguida. Bye, bye. Listo, listo.